¿Arrancamos? Sí. Bueno, pues buenos días a todos. Soy Fernando Urbano. Trabajo en Kaizen Institute, una consultora especializada en proyectos de excelencia operacional, y hoy voy a ser el encargado de hablaros de qué es esto de un plan de transformación digital, cuáles son las claves de un plan de transformación digital y luego ver cómo un par de empresas han construido su propio plan. ¿Vale? Correcto. A ver. Vale. Entonces, como os decía, la presentación la hemos dividido en dos partes. Una primera parte un poco más teórica, en la que vamos a hablar sobre esas claves de la transformación digital y sobre todo lo que engloba la misma. Y una segunda parte en la que vamos a ver un par de casos de estudio, un par de casos de planes de transformación digital. Uno del sector industrial, en el que vamos a ver cómo una empresa de unas 60 personas dedicada a la fabricación de celdas de transformación eléctrica pues construyó este plan, y un segundo caso de una asesoría. ¿Vale? Entonces, bueno, vamos a empezar con la parte teórica. Lo primero que quiero deciros es que cuando hablamos de un plan de transformación digital no estamos hablando únicamente de tecnología, ¿vale? Que es uno de los primeros errores que solemos cometer cuando hablamos de esto. Muchas veces pensamos en un plan de transformación digital y únicamente estamos hablando de una herramienta que queremos implantar dentro de la compañía, de una nueva tecnología que hemos identificado y creemos que puede ser beneficiosa para nosotros, pero tenemos que entender que abarca muchísimo más, ¿vale? Cuando hablamos de un plan de transformación digital, tenemos que hablar de otras cosas. Tenemos que hablar de tecnología, por supuesto, pero también tenemos que hablar de personas y tenemos que hablar de procesos. Cuando empezamos a plantearnos un plan de transformación, lo primero que tenemos que ver es si realmente tenemos unos procesos de negocio robustos, ¿vale? Si esos procesos están optimizados o si tenemos que replanteárnoslos antes de implantar una tecnología. ¿Por qué? Porque hay muchas veces que tenemos un proceso no óptimo, que está lleno de desperdicio, y que si yo implanto una tecnología para mejorar ese proceso o para automatizar ese proceso, lo único que voy a estar haciendo es automatizar el desperdicio, ¿vale? Automatizar realmente algo que no está aportando valor para mi compañía. Una vez que esos procesos los tengo, digamos, ya tengo unos procesos lean, unos procesos que están trabajados, lo que tengo que cuestionarme es realmente si tengo las personas adecuadas para hacer uso de la tecnología que voy a implantar. ¿Qué quiere decir esto? Si mis personas están preparadas para el cambio que va a suponer la implantación de esas tecnologías, si voy a ser capaz de formarlas de manera correcta, si una vez que esté allí la tecnología voy a tener a las personas clave que se encarguen de que las personas utilicen esa tecnología de la manera correcta. Muchos de nosotros habremos vivido ya situaciones en las que hemos implantado una tecnología, ha venido una consultora que nos ha instalado un software o hemos implantado un sistema de información más complejo como un ERP, un CRM. Al principio todo va genial, todos estamos súper contentos con ese sistema, hasta que de repente desaparecen, la gente de mi compañía no tiene del todo claro cómo utilizar esas herramientas y lo que empezamos es a generar datos que no aportan valor y ¿qué acabamos? Acabamos por no utilizar esa tecnología, ¿vale? Así que esta parte de gestión de las personas, de capacitar a las personas y de asegurar que el conocimiento queda dentro de la compañía es clave. Otro de los aspectos clave de la transformación digital es que tenemos que entender que no es el objetivo como tal, ¿vale? En un plan de transformación digital lo que tiene que ayudar es a la consecución de mis objetivos de negocio, pero no es el objetivo en sí, ¿vale? Yo no me planteo un plan de transformación digital para ser más moderno, para que mis procesos estén digitalizados y poder utilizar muchas pantallas y tener muchas tecnologías. Yo me lo planteo para conseguir objetivos, ¿vale? Para tener una mayor flexibilidad, ser capaz de reaccionar rápido ante cambios de la demanda o otros cambios dentro de la empresa, reducir mis tamaños de lote, poder aumentar el nivel de customización, ser más eficiente, ¿vale? Aumentar la productividad, ser más eficiente en cuanto a energía o materiales, trabajar de manera más segura, mejorar la calidad, mejorar el time to arrival, ¿vale?
Estos deberían ser nuestros objetivos y para conseguir estos objetivos nos apoyamos en la transformación. Aquí lo que veis es bueno, nuestro modelo de transformación digital. Al final, cada consultora tiene su propio modelo. Este que veis aquí es el nuestro. Al final, ¿esto para qué nos sirve? Nos sirve para estructurar un poco todo el conocimiento y todas las herramientas que se engloban cuando se habla de transformación digital, porque tenemos que entender que dentro de esto hay un abanico enorme de soluciones y bueno, tecnologías que tenemos que intentar compartimentar y cuando atacamos un proyecto, pues ir con estas pequeñas partes, ¿vale? Entonces, lo primero que veis aquí en el centro son las áreas de aplicación, ¿vale? Entonces, aquí lo que tenemos son soluciones más dirigidas a áreas de servicios o compañías de servicios, áreas más dirigidas a procesos operativos de planta o empresas industriales, una parte que va más dirigida a la innovación o al desarrollo de nuevos productos y otra parte que tiene que ver con la gestión del cambio, ¿vale? Dentro de esta parte de la gestión del cambio tenemos tres patas diferenciadas. Una es la gestión diaria, ¿vale? Cómo construir una gestión diaria robusta que garantice que todas las tecnologías que implante dentro de mi compañía van a ser utilizadas a su máximo potencial. Por otra parte, tengo todo lo que tiene que ver con una gestión correcta de los proyectos de transformación que desarrollemos dentro de la compañía y por otra parte o una tercera pata que tiene que ver con la gestión de la estrategia, ¿vale? Por encima de esto lo que tengo son grupos de tecnología. Las tecnologías nosotros las dividimos en tres grandes grupos. Un primer grupo que sería todo lo que tiene que ver con la automatización. Aquí no tenemos que pensar únicamente en automatización de procesos físicos, en los que podemos utilizar robots, cobots, AGVs. Tenemos que pensar también en la automatización de procesos ofimáticos o de procesos de las áreas de servicios, ¿vale? Que son procesos que normalmente no nos cuestionamos automatizar y que tienen grandes beneficios. Aquí estamos hablando de automatizaciones que podamos hacer a través de desarrollo de código, que podamos hacer a través de la implantación de RPAs. Seguramente vosotros o muchos de vosotros ya conoceréis lo que es un RPA, pero al final lo que es un RPA es un robot virtual que es capaz de ejecutar todas las tareas que una persona realiza manualmente en su ordenador de manera automática, ¿vale? Es capaz de navegar a través de Internet, de descargar unos datos, de pegar y copiar datos entre hojas de cálculo o sistemas de información. Lo único que necesitamos para poder implantar un sistema de este tipo o una automatización de este tipo es que esos procesos que va a tener que ejecutar ese robot estén basados en unas reglas sencillas que podamos programar, ¿vale? Cada vez más este tipo de automatizaciones están basadas en modelos de programación sencillos, ¿vale? Basados en bloques que al final lo que nos permiten es programar este tipo de sistemas sin tener un conocimiento enorme de programación, ¿vale? Podemos hacer pequeñas formaciones que nos ayudan a saber programarlo y vamos a ser capaces de automatizar procesos dentro de la compañía. Luego tenemos un segundo bloque de herramientas que tendrían que ver con el flujo de la información digital, ¿vale? Aquí tenemos, digamos, todos los sistemas transaccionales que se encuentran dentro de la compañía. Nuestros ERPs, nuestros CRMs, nuestros sistemas MOM, ¿vale? Para la gestión de operaciones, toda esta parte. Al final lo que son sistemas transaccionales que van generando datos dentro de la compañía. Y por último lo que tenemos es un tercer bloque de herramientas analíticas, donde tenemos pues herramientas que son de una analítica más tradicional, como pueden ser herramientas de Business Intelligence, que seguramente todos conoceréis, Power BI de Microsoft o Tableau, y por otro lado ya algoritmos más avanzados que nos ayudan a hacer análisis predictivos y prescriptivos utilizando los datos que estoy generando dentro de las herramientas de flujo de información, ¿vale? Es evidente que para hacer este tipo de análisis predictivos y prescriptivos lo que necesito previamente es estar generando unos datos correctos, tener esos datos filtrados y bueno, trabajarlos antes de construir la casa por los cimientos y no empezar ya a generar algoritmos que no van a aportarme valor, ¿vale? Todo esto, o toda la parte que hemos comentado, tiene que estar apoyado sobre unos fundamentos, ¿vale? El primero,
competencias digitales. Ya hemos hablado, necesito formar a mis personas y necesito cerciorarme de que esas personas pues tienen el nivel correcto de utilización de cada una de las tecnologías de las que vayan a tener que hacer uso, ¿vale? ¿Cómo hacemos esto? Pues lo primero, tenemos que definir qué competencias necesita cada una de esas personas y luego necesito tener una matriz de competencias y unos procesos robustos que garanticen que esas competencias se van a adquirir y se van a mantener, ¿vale? Pequeñas auditorías y demás. Tengo una parte de modelo de gobierno digital que al final lo que nos marca es cómo gestionar todos estos proyectos de transformación que voy a desarrollar, qué personas tienen que estar implicadas en estos proyectos de transformación, cada cuánto tiempo tienen que reunirse estas personas, qué tenemos que tratar en esas reuniones, ¿vale? Todo lo que sería la estructura que garantice que los procesos o proyectos de transformación se van a desarrollar de una manera correcta. Una tercera pata, que es la de ciberseguridad, ¿vale? Un ecosistema digital y de colaboración, que al final lo que nos quiere decir es a dónde puedo acudir yo como empresa a conseguir ayuda sobre los sistemas de información que quiero implantar o sobre las tecnologías que quiero implantar. Al final, muchas veces, ¿a quién solemos acudir? Al grupo, ¿vale? Somos una empresa que pertenece a un grupo más grande, acudimos a ese grupo a obtener información sobre qué están haciendo los demás, qué podemos hacer. Muchos de vosotros no sois este caso, ¿vale? Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos acudir a clústeres a los que pertenezcamos, círculos de empresarios, asociaciones, ¿vale? Todo este tipo de ecosistemas de transformación que nos pueden ayudar a encontrar la solución correcta y también a identificar cuáles son los problemas a los que el resto de empresas a las que pertenecemos, ¿vale? Pues, se están enfrentando. Y por último, la implementación ágil de proyectos, un poco que va ligado a no intentar marcar un plan de transformación enorme e ir a por el objetivo final, sino marcarnos pequeños hitos que tengamos que conseguir y bueno, ir poco a poco trabajando sobre esa transformación. Aquí lo que veis es un poco cuál sería el punto de partida de la transformación digital y cuál sería el objetivo final, ¿vale? Este es un modelo de madurez que nosotros utilizamos para categorizar a las empresas en 6 estadios de transformación. En el primer estadio tenemos el estadio de informatización, ¿vale? ¿Esto qué es? Es básicamente empresas que tienen algún sistema IT, algún sistema OT completamente desconectado, ¿vale? Pues tengo un robot que me ayuda a aumentar la eficiencia dentro de esta área productiva o tengo un sistema ERP pues que me ayuda a gestionar la parte financiera, igual la parte de compras y ya está, ¿vale? ¿Qué tengo en el segundo estadio? Tengo la pata de conectividad o tengo el estado de conectividad. ¿Qué es este estado? Al final, aquí lo que tenemos es un mayor número de aplicaciones IT y OT, ¿vale? Y empiezan a estar conectadas entre ellas. Es decir, oye, pues tengo varios robots en planta que empiezan a conectarse ya con mi sistema MES, que es un sistema de gestión de las actividades de producción, pero no tengo, digamos, todo el mapa completo. No, los procesos principales de mi compañía no están todavía cubiertos por soluciones digitales, que es lo que consigo en el paso 3, ¿vale? En la etapa de visibilidad. En esta etapa las compañías ya normalmente tienen sus procesos principales gestionados a través de sistemas de información y ya están preparados para en un siguiente estadio empezar a hacer simulaciones, ¿vale? Y análisis predictivos y prescriptivos, ¿vale? ¿Qué sería esta cuarta etapa? Yo en la cuarta etapa ya tengo todos mis procesos, ¿vale? O por lo menos los procesos principales de mi compañía gestionados de manera digital, soy capaz de generar un gemelo digital y soy capaz de hacer simulaciones de lo que puede ocurrir en mi compañía, ¿vale? Y ya las etapas 5 y 6 serían cuando a esta parte de análisis le metemos inteligencia, ¿vale? Tenemos una inteligencia que me dice lo que puede ser que pase, ¿vale? Lo que puede pasar dentro de la compañía, es decir, hace análisis predictivos o incluso es capaz de hacer análisis prescriptivos qué debería hacer en función de lo que es más probable que ocurra y es capaz de aplicar cambios de manera automática, ¿vale? Si bajamos un poco a tierra y vemos dónde estamos, lo que nos encontramos es que la mayoría de las empresas están en un nivel 2, en un nivel 3, ¿vale? Normalmente estamos en este paso.
Tenemos sistemas que están conectados, pero todavía ni siquiera tenemos todos nuestros procesos principales cubiertos. Es importante entender que cuando hablamos de grupos de tecnologías y de tecnologías un poco pues, dirigidas a la automatización, a la generación del dato, al consumo de ese dato, tenemos que intentar avanzar con todas ellas de una manera pareja. ¿Por qué? Porque si no, no sacamos el máximo provecho de esas tecnologías. Si yo tengo sistemas en los que estoy generando muchísimos datos, pero luego no tengo algo para consumirlos, para hacer análisis sobre los mismos, no estoy consiguiendo nada, ¿vale? Hace poco visité una empresa en la que estaban muy orgullosos de contarme de que estaban captando más de 100 datos distintos dentro de sus máquinas de planta. Y les pregunté a ver para qué los estaban utilizando y la respuesta fue que para nada, porque todavía no sabían qué hacer con ellos, ¿vale? Este es un caso muy común, o sea, realmente nos hace gracia, pero nos pasa a todos, ¿vale? Entonces, visto un poco esta parte, vamos a hablar ahora de cómo construir un plan de transformación, ¿vale? Porque hemos hablado un poco de todo lo que engloba, pero ahora tenemos que ver cómo construir ese plan. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Lo que hacemos es un análisis, lo primero que tenemos que hacer es un análisis de la situación de partida, ¿vale? Un análisis de la situación de partida que tiene que englobar personas, tiene que englobar tecnología, procesos y modelo de negocio, ¿vale? Lo que hemos hablado antes, tengo que saber con qué personas cuento, tengo que saber si estas personas están preparadas para realizar este cambio. Imaginaros que tengo un equipo de comerciales que lleva 30 años ejecutando un mismo proceso, unas tareas de una misma manera, y le digo que tiene que implantar un sistema CRM y que a partir de ahora todas las interacciones que haga con el cliente va a empezar a gestionarlas a través de este sistema y vamos a llevar un registro y un seguimiento. Pues seguramente esas personas, si tienen fuerza dentro de la empresa, no vayan a querer pasar por el aro, ¿vale? Entonces necesito saber si tengo capacidad para atraccionar a esas personas y tengo que construir tengo que ver qué fuerza tiene la compañía para poder traccionarlas. A nivel de tecnología, necesito también saber de dónde parto. ¿Qué tengo ahora mismo dentro de la compañía? ¿Estoy haciendo el uso correcto de la tecnología que tengo y no tengo que plantearme implantar otras cosas? ¿O no tengo nada y tengo que cuestionarme implantar? ¿Vale? ¿Qué procesos tengo? Y luego, ¿cuál es el modelo de negocio? Realmente, ¿qué es lo que me está dando de comer? Y si tiene sentido aprovechar esa tecnología para ofrecer unos servicios o un valor añadido que ahora mismo no estoy ofreciendo a mis clientes, ¿vale? Entonces, en la parte de procesos, ¿cómo lo hacemos? Al final, esto consiste en juntarse con las personas y hacer un mapeo de procesos, ¿vale? Ahora vamos a ver ejemplos de cómo se hace. Lo que solemos hacer en un primer paso es hacer un mapeo de procesos a alto nivel. ¿Qué significa esto? Lo que hacemos es identificar cuáles son los procesos macro dentro de la compañía y ver cuánto tiempo estoy dedicando a la ejecución de cada uno de ellos. ¿Por qué hago esto? Porque lo primero que tengo que saber es en qué procesos estoy perdiendo más tiempo para enfocarme en mejorar esos procesos. No tiene sentido que me enfoque en aquellos en los que no estoy invirtiendo tiempo o que prácticamente no van a suponer una mejora, ¿vale? Una vez que tengo claro cuáles son esos procesos principales, ya lo que hago es un mapeo más de precisión o un mapeo más a bajo nivel sobre cada uno de ellos. Que esto es básicamente mapear qué personas intervienen en cada uno de esos procesos, cuáles son las tareas concretas que se ejecutan dentro de esos procesos y cuáles son los problemas, ¿vale? Una vez que identifico los problemas que tengo, ya sí que pasaría a buscar las soluciones, ¿vale? En esta parte de análisis inicial, esto que os he contado sería la forma tradicional de hacerlo, ¿no? Identificar esos procesos y ver los problemas. Si mi empresa tiene un nivel de digitalización muy avanzado, ¿vale? Puede estar en un nivel 3, en el que los procesos ya están cubiertos por esos sistemas de información, funcionan de manera correcta, los datos que recojo están ya trabajados, digamos que están filtrados, puedo hacer uso de otro tipo de tecnologías. Puedo hacer uso, por ejemplo, del Process Mining, ¿vale? No sé si alguno de vosotros habrá oído hablar de Celonis. Al final, este tipo de herramientas son herramientas que hacen uso de todas las huellas digitales, digámoslo así, que están generando mis sistemas transaccionales y es capaz de representar de una manera gráfica
los flujos de mi compañía, los procesos de mi compañía en un diagrama de flujo. Y ahí puedo identificar cuellos de botella, reprocesos y otra serie de cosas. Bueno, volviendo un poco a la forma tradicional de hacerlo, que es la que tenemos que ejecutar en el 90% de los casos porque no llegamos a ese nivel, ¿vale?, de digitalización. ¿Cuál sería el siguiente paso? Pues el siguiente paso sería investigar, una vez que he identificado los problemas, investigar cuáles son las soluciones tecnológicas que son capaces de abordar este problema y darle solución, ¿vale? Una vez que tengo claro cuáles son esas soluciones, lo que paso es a diseñar la visión futura. Es decir, elijo y valoro las distintas soluciones y decido cuáles creo que pueden ser implantadas dentro de mi compañía. Lo que es muy importante en este momento es hacer un análisis del coste-beneficio, ¿vale? ¿Cuánto me va a costar implantar esta nueva tecnología y realmente cuál es el retorno? Sí que es verdad que este es un punto que a veces es complejo, ¿vale? Porque no está claro del todo cómo cuantificar ese impacto dentro de la compañía, no lo tenemos del todo claro, hay veces que lo dejamos en impactos cualitativos y no llegamos a un estudio o ese análisis cuantitativo que realmente necesitamos para justificar la inversión, ¿vale? Aún así, deberíamos hacer un esfuerzo e intentar cuantificarlo. Y por último, ¿qué es lo que tenemos? La planificación y priorización de la implantación de cada una de esas soluciones que hemos definido, ¿vale? Al final esto, ¿cuál suele ser o la forma de hacerlo? Pues priorizar aquellas que van a tener un mayor retorno y luego que el orden de implantación pues sea lógico, ¿vale? Hay algunas que antes de implantar una tecnología tengo que implantar otra o hacer una mejora de procesos antes de poder acometerla. Para el diseño de este tipo de planes de transformación existen muchas ayudas a las que se pueden acceder, ¿vale? Una de ellas es el Plan Activa 4.0, que ofrece hasta 7.400 euros de ayuda a pymes industriales para utilizarlas en asesoramiento, digamos, específico para desarrollar este plan de transformación, ¿vale? En 50 horas de asesoramiento. Entonces, hasta aquí, no sé si hay alguna duda que queráis o que tengáis sobre lo que hemos hablado o pasamos directamente a hablar de los casos de estudio. Pues vamos allá. Vamos a arrancar con el caso de estudio de industria. Como os he dicho antes, esta es una empresa de unas 60 personas que se dedica a la fabricación de celdas de transformación eléctricas. Bueno, alguna de las peculiaridades de esta empresa es que está dedicada a productos muy específicos y de tiradas muy cortas, ¿vale? Productos muy customizados. ¿Qué problemas conlleva esto? Pues que al final, cada vez que tengo un nuevo pedido, tengo que ejecutar esa primera fase de diseño y no puedo automatizar del todo los procesos porque no son estándares, ¿vale? Entonces, en esta empresa, ¿qué hicimos? Lo primero que hicimos es hacer ese análisis de situación inicial del que hemos hablado, ¿vale? En las slides que vamos a ver ahora hay mucha información, entonces lo que voy a intentar es pues, hablaros de los puntos más importantes. Lo que más me interesa es que entendáis un poco el proceso que se sigue, ¿vale? Más que la solución en sí o el problema concreto de la empresa. En este primer paso lo que vemos es el mapeo del flujo de materiales de la compañía, ¿vale? Es decir, oye, ¿qué flujo siguen todos los materiales que pasan a través de mi empresa? Que sería, oye, los proveedores, cómo llegan los camiones, cuáles son las playas de descarga y dónde se ubica cada uno de esos materiales en función del proveedor del que viene, dónde está ubicada el área de picking, cómo desde ese área de picking se aprovisiona a las 3 líneas de fabricación que tiene la compañía y luego pues, cuáles son los procesos que siguen en esas líneas de fabricación, que en este caso pues, son el montaje, la integración y las pruebas, ¿vale? Un siguiente paso en el que vimos un poco cómo estaban divididas las personas dentro de planta, pues como veis aquí, un almacenero a 2 turnos que se encargaba de ubicar todos los materiales en el almacén, un auxiliar de picking que aprovisiona desde los supermercados de planta todo el material necesario a las líneas de fabricación para sacar adelante las órdenes de fabricación del día,
11 operarios divididos en las 3 líneas de fabricación y luego un embalador para el producto terminado, ¿vale? Sobre este mapeo, lo que empezamos es a identificar cuáles eran los problemas principales a los que se estaban enfrentando en este flujo de materiales, ¿vale? Aquí tenéis un poco, tenéis varios de los problemas a los que se estaban enfrentando. Vamos a hablar sobre alguno de ellos, ¿vale? Primer problema. Tenemos que saber que esta empresa era una especie de caja negra, ¿vale? Nosotros sabíamos que recibíamos pedidos de nuestros clientes, sabíamos cuándo salían esos pedidos de nuestra planta, pero todo lo que pasaba entre medias, toda la información que teníamos entre medias la estábamos perdiendo. Es decir, cada vez que lanzábamos una orden de fabricación no teníamos muy claro en qué estado estaba la orden, si estaba terminada o no, había materiales apartados de las líneas por falta de materiales, pero realmente no teníamos la información necesaria para saber si estaban allí por eso o porque era un producto que no se había terminado o tenía un problema concreto, ¿vale? Teníamos muchos problemas con la falta de visibilidad del trabajo que afectaba a las áreas de picking y todo el área de almacén, porque además tampoco teníamos un sistema de gestión de almacenes para poder ubicar cada uno de los materiales y tener claro dónde estaba cada cosa, ¿vale? Al final tenéis que pensar que esto era un almacén caótico, es decir, que los materiales no tenían una ubicación fija dentro de ese almacén y que además no teníamos un sistema un sistema de gestión de almacenes que nos dijese dónde estaba cada cosa, ¿vale? Y luego pues teníamos una falta de indicadores total dentro de la planta, ¿vale? Lo siguiente que hicimos fue mapear los flujos de información. En este primer flujo lo que veis es un mapeo del flujo de planificación de la capacidad, que al final lo que nos dice es cuántas personas necesito o cómo necesito dimensionarme de cara a la demanda que tengo para el próximo mes, para la demanda que tengo para los próximos 2 meses, ¿vale? Aquí al final, ¿qué vimos? Que teníamos mucha falta de información de cara a realizar este análisis y además que lo estábamos haciendo en Excel. ¿Qué falta de información? No teníamos claro cuáles eran los tiempos de procesado de cada uno de los productos que estábamos fabricando en planta, es decir, no sabemos cuánto tardamos en fabricar cada uno de esos productos, que puede sonar a algo raro, ¿no? Porque parece que es lo más básico que necesitamos saber, pero tenemos que entender que esta empresa estaba dedicada a productos muy customizados y bueno, pues ese trabajo no se había hecho de manera correcta. Y luego, por otro lado, teníamos falta de visibilidad de todos los pedidos que estábamos recibiendo de cliente. ¿Por qué? Porque esos pedidos, como vamos a ver a continuación en el mapeo de gestión de pedidos que hicimos, estaban quedando anotados en las libretas de los comerciales o en los correos electrónicos de los comerciales. Y entonces teníamos un decalaje muy importante entre la recepción de esos pedidos y el registro de los mismos en nuestros sistemas de gestión, ¿vale? En nuestro ERP. Y al final eso lo que provocaba es que ese dimensionamiento o esa planificación que yo estaba haciendo pues fuese incorrecta. Mapeamos también toda la parte de planificación de la producción. Lo mismo, aquí que vimos que teníamos varias hojas Excel en la que teníamos todos los datos que necesitábamos de cara a marcar esa planificación y que estábamos perdiendo mucho tiempo en coger todos esos datos, ponerlos en un mismo sitio y realmente marcar una planificación adecuada. Luego, una vez que esa planificación estaba hecha, teníamos también problemas en secuenciar las órdenes de producción, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto de secuenciar? Yo sé lo que tengo que fabricar durante el día, eso está en la planificación de la producción, pero luego necesito ordenarlo, ¿vale? Tengo que decir qué va a ser lo primero que voy a fabricar, qué va a ser lo segundo, qué va a ser lo tercero. Y al final esa priorización pues la hacíamos un poco a ojo, sin contar con tiempos de cambio y sin contar pues, con ciertos parámetros que hacen que aumente la productividad dentro de mi planta. Es un caso fácil, es un caso fácil. De todas formas, no dista mucho de lo que nos solemos encontrar, ¿eh? ¿Vale? Correcto, correcto. Y luego, teníamos también algunos... hemos comentado secuenciación, vale. Y teníamos también problemas en la comprobación de que teníamos todo el material necesario para fabricar las OFs del día, ¿vale? ¿Por qué?
Porque nosotros lanzábamos los pedidos de compra a nuestros proveedores, pero realmente cuando teníamos, imaginaros que yo estoy pidiendo 30 materiales al proveedor, hay veces que teníamos problemas con uno, ese registro o esa contestación del proveedor diciéndonos que no podía enviarnos el material quedaba también en el correo electrónico, no se pasaba después al ERP cuando hacíamos la recepción del pedido y al final, ¿qué pasaba? Que nos enterábamos cuando hacíamos el picking del material, llegábamos allí, nos dábamos cuenta de que no teníamos el material y entonces la orden de fabricación teníamos que apartarla, ¿vale? Bueno, hicimos también la planificación o hicimos el mapeo del proceso de planificación del aprovisionamiento, distinguiendo un poco o diferenciando si era un aprovisionamiento make to stock o make to order, ¿vale? Es decir, si nos aprovisionamos siempre cuando llegamos a un punto de pedido o únicamente cuando tenemos algún pedido en firme por parte del cliente. Y luego hicimos el mapeo del proceso de ingeniería, ¿vale? Este proceso era clave dentro de la compañía, por lo que os he dicho, porque al final pues, cada producto era muy específico y teníamos que hacer el diseño de nuevo, ¿vale? ¿Qué pasaba? Que tenemos que entender que tal vez el ensamblaje que hacíamos de los componentes en cada una de esas cajas podía ser distinto entre los productos que teníamos, pero realmente se parecían mucho, los productos se parecían mucho entre ellos. ¿Qué pasaba? Que cada vez que llegaba un pedido, los ingenieros perdían muchísimo tiempo buscando diseños anteriores que se pareciesen a lo que realmente ahora les estaban solicitando, ¿vale? Porque no teníamos un sistema de gestión de la documentación adecuado, bien categorizado, pues por la potencia o por especificaciones críticas de producto, para encontrar ese diseño cuanto antes y no perder tiempo, ¿vale? Muchos problemas. Correcto. Y lo último que hicimos es hacer un mapeo de la cascada de reuniones dentro de la compañía, ¿vale? Para ver cómo fluía la información dentro de la misma. Esto es crítico, ¿vale? ¿Por qué? Porque necesito tener una gestión diaria robusta que garantice que lo que voy a implantar se va a utilizar de la manera correcta y que si algo no funciona, hay algún problema con ese proceso de transformación, con esa tecnología que estoy utilizando, lo identifique lo antes posible para darle solución, ¿vale? Entonces, necesito ver a través de este mapeo si realmente esa gestión es robusta o no. Aquí lo que vimos es que sí que teníamos una estructura o una cascada de reuniones correcta, pero que realmente lo que se trataba en cada una de esas reuniones no estaba estructurado y que realmente pues, teníamos que darle una vuelta de cara a conseguir una buena gestión. Entonces, una vez hecho este mapeo inicial, ¿vale? Este punto de situación, lo que empezamos es a buscar soluciones, ¿vale? ¿Te puedo hacer una pregunta ya o después? Dale, dale, adelante. Vale. No, yo veo muchos mapeos ahí, pero no, que me falta. Que es el mapeo del proceso de ensamblaje, del proceso físico de ensamblaje. Es decir, cómo los operarios montan sistemas. Correcto. El proceso físico no está mapeado. Aquí no está. En este caso de estudio no estaba mapeado porque era un proceso muy manual. Realmente lo podríamos haber hecho, pero no lo hicimos, la verdad. Es típico de... Sí, por supuesto. Mapear el proceso y... Correcto. Ver cómo lo hace este operario, cómo lo hace el otro, Correcto. qué tiempo utiliza ¿Qué pasa? Que ahí lo que vas a ver es que lo que hicimos es un trabajo de métodos y tiempos, que es el primer proyecto del que vamos a hablar ahora, para identificar cuáles eran los tiempos de ejecución de cada una de las operaciones. Pero sí que no vimos en un primer momento potencial para la implementación de tecnologías dentro del procedimiento. Por eso, como aquí queríamos marcar este plan de transformación digital, lo sacamos. Pero sí que es verdad que ese proceso, y sobre todo cuando tengo líneas complejas de fabricación, es muy importante mapearlo, ¿vale? Vale. Lo que identificamos aquí fueron 11 líneas de trabajo, ¿vale? Que ahora vamos a hablar de algunas de ellas. Esta primera línea, la de métodos y tiempos, va un poco relacionada con lo que dices, ¿no? Oye, ¿qué está pasando ahí? ¿Cuáles son los tiempos de ejecución de las tareas? Lo que pasa es que ya casi lo identificamos sin hacer ese mapeo específico del proceso, ¿vale? Antes de pasar a ver cada una de las soluciones, lo que sí que quiero compartir con vosotros es un poco una reflexión que hicimos a la hora de tener que ir a buscar soluciones al mercado, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Antes
pregunta crítica que tengo, conozco un caso muy parecido, y no fue capaz de superar una empresa grande, de superar la objeción al cambio hecho por el equipo de comerciales. Tú dijiste, bueno, las hojas de pedido se conocían, tuvimos que acudir a la búsqueda de información en los correos electrónicos de los comerciales, y en este caso que yo conozco, no se superó, porque los comerciales se sindicaron en contra del cambio, porque en el proceso de gestión de pedidos y comercial estaban vinculados a temas de producibilidad, incluso dominio de la base de clientes. Por lo tanto, que no le tocara a los clientes, no procesos automáticos con los clientes, lo querían hacer ellos, y por lo tanto se bloqueó el cambio. No hay cambio, no hubo cambio. Porque era su cartera y se opusieron directamente a esto, ¿no? Eso me gustaría saber si lo habéis superado. Vale. Porque amenazaron a la empresa con irse. Sí. O sea, y la empresa aceptó que los comerciales no ganan. Exactamente. Eso Sí. no puedo decirte empresa, pero yo muy conozco. Sí, esto es algo que se da, ¿vale? Esa oposición o esa reacción al cambio la vamos a tener siempre. Siempre, ¿vale? Aquí sí que es verdad que lo que necesitamos saber es si realmente nosotros tenemos capacidad o no de traccionar a esas personas. Hay veces que puede ser en algún caso muy específico que sea que no, ¿vale? Normalmente sí que puedo hacer esa tracción. ¿Qué necesito? Que la dirección de la compañía esté muy alineada con ese proceso de cambio, ¿vale? Que ellos sean un poco ese primer foco y que sean los primeros que se apunten a esa transformación para que el resto también vayan detrás, porque si no, no vamos a conseguir nada. O sea, si yo tengo a ese equipo de comerciales desalineado, no está alineado con ese plan de transformación y la dirección no está alineada, poco voy a conseguir. Excepto que si la estrategia de cambio no es a través de llegar a implantar un externo, cambie todo, todo es rechazado. Claro. El proceso tendrá que ser gradual, con pequeñas introducciones, etc. Eso es. Una planificación diferente. Y luego... Cargándose a los tipos que están objetando el cambio. Exacto. Y luego sí que hay una parte muy importante, que es lo que tú dices, que es generar pruebas de concepto o pequeños faros dentro de la compañía. Es decir, oye, yo dentro de ese equipo de personas cojo a los que creo que sí que puedo cambiar y el resto les enseño, oye, lo que ha supuesto el cambio y digamos que los utilizo de ejemplo, ¿vale? Sí que... No, es un tema muy importante, el que has comentado, de mucho interés. Entonces, sí que es verdad que puede ser que haya gente que no se apunte a ese cambio, ¿vale? Siempre pasa. Pero ¿qué tengo que hacer? Tengo que dedicar tiempo a las personas que sí que quieren cambiar, ¿vale? Yo lo que dedico es tiempo a esas personas y el resto que se vayan sumando. Y si hay alguno ya que no puedo hacer nada con él, pues ya sabemos todos. Aquí no te voy a contar nada nuevo. ¿Cuál es el plan de transformación del equipo de los comerciales antes de entrar en el proceso? Correcto. Es muy importante la concepción de lo que se quiere hacer, porque el enfoque que tienes es perfecto, lo que pasa es que no conozco ninguna empresa que pague hacer eso, sino que eso está formando parte del proceso. Y esa es la gran pregunta de la consultoría en el mundo, ¿no? Desde hace muchos años. No pagan la inteligencia, el conocimiento, el análisis, las soluciones, pagan el resultado. Y así nos va, claro. Entonces, claro, exacto. Pero es por lo que hemos hablado antes de que únicamente vemos la tecnología. Yo veo lo que me hace falta, pero lo que tengo que hacer es primero trabajar en esas fases previas. ¿Pero quién lo paga? ¿Pagas tú como consultor? Entre comillas. Depende. Lo que tienes que hacer es ver a la empresa la importancia que tiene esto. ¿Vale? Pues estamos aquí. Haz una encuesta de cuántos estaríamos dispuestos a pagar. Vale. Entonces, lo que estábamos diciendo antes, yo identifico cuáles son los problemas y lo que tengo que ver luego es cuáles son las soluciones de mercado que me ayudan a dar solución o a acometer estos proyectos, ¿vale? Entonces, aquí lo que tenemos es un pequeño paso a paso, una reflexión que hicimos con este cliente sobre cuáles deberían ser los pasos a seguir para identificar esas soluciones. Entonces aquí lo primero que hicimos fue identificar muy claramente cuáles eran must-haves dentro de la compañía y cuáles eran nice-to-haves. Es decir,
qué es crítico que esta solución cubra y qué me gustaría tener, ¿vale? ¿Por qué es muy importante esto? Porque la solución va a variar mucho en precio, ¿vale? Va a tener un coste muy distinto si aborda todo lo que a mí me apetece tener o lo que realmente necesito, ¿vale? El segundo paso sería, que es exactamente el que estamos hablando ahora, ¿vale? Definir las mejoras de transformación de procesos previas a la implantación de la herramienta digital, ¿vale? Que tiene que ver con personas y tiene que ver con proceso. Es decir, ¿soy capaz de traccionar y cambiar a estas personas? ¿Soy capaz de optimizar el proceso antes de dar el salto a la tecnología? Pregunta crítica, ¿vale? Tercer paso, identificar si alguna de las soluciones que ya tengo implantadas dentro de la compañía dan solución a esos problemas, ¿vale? ¿Por qué? Hay muchas veces, o seguramente muchos de vosotros, que tendréis implantado SAP. Estaréis pagando por módulos que ni siquiera utilizáis, por funcionalidades que no utilizáis o que ni siquiera sabéis que existen, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el primer paso? Ver si lo que ya tengo cubre lo que necesito, ¿vale? Porque hay veces que ya estoy pagando por ello y lo único que estoy haciendo es no utilizarlo, o hay una funcionalidad que yo creo que no tengo y realmente sí tengo, ¿vale? ¿Cuál sería el siguiente paso? Ir o preguntar por nuevas soluciones a las empresas con las que ya estoy trabajando. Es decir, si yo tengo un software de SAP, ver si SAP tiene algo que cubra esta nueva necesidad que yo tengo. ¿Por qué? Porque normalmente si tengo un software de un mismo proveedor, luego la integración entre ellos, el desarrollo de ese software, va a ser más sencillo, ¿vale? Es decir, va a suponer un menor coste para mi compañía. Sí que es verdad que aquí hay que tener cuidado, ¿vale? Si yo tengo SAP dentro de mi compañía y estoy pensando en un módulo de SAP para abordar otra parte, pues puede ser que esa solución sea muy cara, ¿vale? Por eso el primer paso es saber qué necesito realmente y qué me gustaría tener, ¿vale? Porque igual si voy a una solución mucho más sencilla me cuesta 10 veces menos y aunque tenga que integrarlo y perder tiempo en esa integración, me es beneficioso, ¿vale? Pero ese sería un poco el paso a paso. Luego, analizar si existen, en caso de que este proveedor no me pueda dar solución, analizar si dentro del grupo o dentro del clúster al que pertenezco, asociaciones, pues hay otras empresas que ya han implantado soluciones para abordar estos problemas, ¿vale? Y ya, si no, el último paso pues sería salir al resto del mercado, ir a Internet, preguntar a nuevos proveedores, digamos que ya abrir las puertas a todo lo que existe, ¿vale? Entonces, bueno, sobre las líneas de acción, ¿vale? El primer proyecto que planteamos aquí era un proyecto de métodos y tiempos, ¿vale? Esto tiene que ver con la parte que os he contado antes, de que ellos realmente no sabían lo que tardaban en fabricar cada una de las celdas que estaban fabricando, ¿vale? Como eran muy específicas, pues no tenían ese conocimiento desarrollado. Entonces, ahí, ¿qué hicimos? Lo que hicimos es una especie de programador, es decir, lo que medimos es cuánto tardamos en ensamblar cada uno de los componentes que lleva la caja, que son componentes estándares que yo ensamblo en todas las cajas que fabrico, y luego en función del número de componentes que estoy ensamblando en las cajas, pues tengo más o menos los tiempos de operación, ¿vale? ¿Por qué era esto crítico? Porque luego lo que me iba a plantear es la implantación de una herramienta de planificación y secuenciación de la producción. Si yo no sé cuánto tiempo tardo en ejecutar tareas, difícilmente voy a poder secuenciarlas, ¿vale? Entonces, lo siguiente que hicimos aquí fue intentar cuantificar cuál iba a ser el impacto de este proyecto. En este caso tenía que ver con el dimensionamiento de los equipos. Lo que vimos es que esa falta de proceso a la hora de dimensionarnos, de hacer esa planificación de la capacidad, hacía que nos estuviésemos dimensionando un 35% por encima de las necesidades reales de planta, ¿vale? Entonces, un poco aquí lo que vimos es cuál sería el impacto de mejorar esto. Voy a pasar un poco rápido porque si no nos va a dar tiempo. Segunda línea de acción, ¿vale? Lo que hicimos es plantear, lo que os digo, una herramienta de planificación y secuenciación de la producción. Como veis,
En este caso teníamos que hacer el paso 1, este de métodos y tiempos y demás operaciones, construcción de una matriz de cambios y demás, antes de pasar al paso 2. En este caso, ¿cómo cuantificamos el impacto? Pues en número de reprogramaciones que estaban haciendo ahora mismo de las OFs, en el nivel de servicio que estaban ofreciendo al cliente, ¿vale? Y eso intentamos pasarlo a euros. Un tercer proyecto en el que planteamos la construcción de un portal de proveedores, ¿vale? Sobre todo para gestionar todos los pedidos, para gestionar las fechas de entrega, la documentación de ingeniería y saber realmente la fecha de entrega de cada uno de los materiales. Y que si voy a tener problemas o si voy a tener algún tipo de problema con la recepción de alguno de ellos, tenerlo de una manera estandarizada en un mismo sitio y tener claro que no voy a contar con ese material. Lo que hemos comentado antes, mucha de esta información antes quedaba en los correos de compras y llevaba problemas luego o paradas de línea en producción. Esto al final lo que decidimos es desarrollarlo en un sistema bastante sencillo, en SharePoint, ¿vale? Que la mayoría de vosotros ya tenéis y que ofrece capacidades suficientes para que una pequeña empresa o una mediana empresa pueda desarrollar este portal. Lo cuantificamos, lo mismo, haciendo un poco el análisis de cuáles eran las paradas de línea asociadas a las faltas de material que tenían que ver con esta falta de información y luego el tiempo de ingeniería, por ejemplo, que estábamos dedicando a la compartición de información con estos proveedores. Lo siguiente que hicimos fue marcar o diseñar un portal de clientes, que es el mismo concepto que el portal de proveedores, pero en este caso para los clientes, ¿vale? Sí que es verdad que en este caso la empresa no tenía fuerza la fuerza suficiente para que el cliente introduciese los datos manualmente en su portal, ¿vale? Porque esta es la pregunta. Hay muchas veces que salta esta pregunta y es correcta. Oye, yo puedo crear un portal, pero tengo que hacer que mis proveedores y que mis clientes accedan a él y metan la información. Pues esto es un tema de fuerzas, ¿vale? Hay empresas que lo podéis conseguir, hay otras que no, ¿vale? Aún así, en este caso, ¿qué hicimos? Por lo menos generar este portal de clientes porque tenía sentido para nosotros estructurar toda la información que teníamos que compartir con ellos dentro de ese portal y luego lo que hicimos es construir un pequeño RPA, que es lo que hemos dicho antes, una herramienta que me ayuda a automatizar los procesos ofimáticos de la compañía para subir de manera automática al portal de mi cliente, ¿vale? Al que estaba gestionado por él, toda la información que yo estaba subiendo al mío, ¿vale? Cuantificamos lo mismo que antes, cuál era el impacto y luego hablamos de otro proyecto, ¿vale? Que era toda la parte de captura de datos en planta y visibilidad del proceso. Como os he dicho, aquí teníamos una caja negra, entonces teníamos que empezar a plantear qué podíamos implantar dentro de esta planta para empezar a generar datos y poder tener una mejor gestión del proceso. Entonces aquí existen sistemas que nos ayudan a hacer esto, son sistemas MOM, que son sistemas de gestión de las operaciones en planta que nos ayudan a gestionar el mantenimiento, la producción, la calidad. En este caso, lo que planteamos es un sistema de MES, que es el que tiene que ver con la gestión de la producción en planta, para empezar a tener información sobre cómo estaban cada una de las órdenes de fabricación que íbamos a ejecutar allí y bueno, tener una mayor visibilidad, ¿vale? Por otro lado, se planteó la construcción de un gestor documental de cara a la reposición de todo este material de ingeniería, de todos estos diseños, en el que pudiésemos categorizar esa información de una manera correcta, viendo la potencia o las especificaciones concretas de cada uno de esos productos, de cara a lo que hemos dicho antes, cada vez que tenga que hacer un nuevo diseño, poder encontrar esa información de una manera ágil. Cuantificamos impacto, igual que en los otros casos. Esto tenía que ver con esa parte del MOM que hemos hablado. En este caso no estábamos hablando de la parte de gestión de la producción, sino que empezamos a hablar de la gestión del almacén, ¿vale? La parte de los SGAs, que muchos habréis escuchado. Entonces, lo que hemos dicho antes,
esta empresa tenía un problema porque tenía un almacén caótico que estaba gestionado por la cabeza de las personas que hacían el picking. Es decir, ellas sabían dónde habían puesto cada uno de los materiales y realmente si luego iba otra persona allí, pues era incapaz de encontrar nada, ¿vale? Entonces lo que se planteaba es un sistema de gestión de almacenes en el que saber qué estaba ubicado en cada uno de los sitios y que luego nos hiciese unas órdenes de picking para optimizar un poco pues, los recorridos que yo hago cuando voy a buscar todos los materiales. Cada vez que fabrico una celda de transformación, más o menos tenía que buscar unos 100 materiales por el almacén, ¿vale? Por eso pues es muy importante que ese desplazamiento sea lo más rápido posible. Y luego lo que marcamos es un poco el modelo de gestión que deberían, o el modelo de transformación que deberían ellos desarrollar dentro de la compañía para poder llevar a la realidad pues, toda la estrategia que estaban planteando, cómo deberían gestionar los proyectos de transformación dentro de la compañía y cómo debía ser un poco la gestión diaria, ¿vale? Entonces, el último paso, una vez que ya se identifican todas estas líneas de acción, es lo que hemos dicho. Hemos hecho un análisis de retorno y ahora lo que nos queda es priorizarlo en un plan de transformación, ¿vale? Aquí, ¿qué se hizo? Lo que hemos comentado al principio. Vimos cuáles eran las líneas que tenían un mayor retorno, intentamos priorizarlas, siempre viendo si tenía sentido el realizar alguna antes que otra. Por ejemplo, este proyecto de métodos y tiempos que hemos comentado, ¿vale? No puedo hacer o no puedo plantearme la implantación de SAPS, de ese sistema de Advanced Planning and Scheduling, sin primero hacer esa fase previa de métodos y tiempos. Y bueno, y un poco la foto, como veis aquí, pues nos salió una foto a 4 años de cuál tenía que ser ese roadmap de transformación. Vale, voy a pasar muy rápidamente por el caso de servicios porque nos estamos yendo de tiempo. Entonces, para que lo entendamos, era una asesoría que tenía 3 departamentos, una parte de gestión administrativa, una parte de gestión laboral y una parte de gestión fiscal, ¿vale? Entonces, aquí lo que hicimos es exactamente lo mismo, identificar cuál era la situación de partida de la compañía, ¿vale? A través de ese análisis de procesos para luego intentar identificar problemas y soluciones, ¿vale? En este caso, no empezamos directamente por el mapeo de cada uno de los procesos, sino que fuimos a un nivel un poco más alto, ¿vale? A ese mapeo de alto nivel que hemos comentado antes. Que la foto de la parte administrativa sería esta que veis aquí. Lo que tenemos son los procesos macro de ese departamento y tengo, oye, pues qué personas están involucradas dentro de ese proceso, cuántas horas estoy dedicando al año, la estacionalidad del proceso, cuál es el lead time, cuántos errores cometo de media, en qué sistemas de información está basado y cuáles son los outputs, ¿vale? Entonces, aquí vimos que el proceso principal era este proceso de colegiación de farmacéuticos en el colegio de farmacéuticos, ¿vale? Era un proceso muy concreto que realizaban allí. Entonces, ¿qué hicimos después? Coger este proceso, identificar lo que hemos dicho, cada una de las tareas que estoy ejecutando, que sería esta parte gris que está por detrás. Aquí tengo quiénes son las personas que están involucradas y luego cada una de las tareas. Y sobre eso identificamos los problemas, ¿vale? ¿Qué tipo de problemas teníamos aquí? Que el 77% de los trámites que se estaban realizando de una manera presencial, ¿vale? Esta empresa ya estaba o ya tenía diseñado o ya tenía construida una página web en la que poder hacer todos los trámites de manera digital, pero las personas o no tenían el conocimiento suficiente para realizarlo, ¿vale? O no contaban con la firma digital para poder hacer el proceso, ¿vale? Entonces aquí ya veremos después lo que hicimos, pero lo que básicamente fue es comunicar a esas personas cómo tenía que realizar esto, cómo podían realizar esto de una manera digital, generar ayudas en la web, unos pequeños chatbots, cosas que nos ayuden a hacerlo de una manera autónoma y luego aprovechar cada visita que ellos tenían a esta asesoría para ofrecerles la firma digital porque eran capaces también de ofertarla, ¿vale? Otro de los problemas que teníamos era muchísimas interrupciones al equipo de 6 personas por preguntas repetitivas, ¿vale?
lo vamos a ver. Y bueno, y por último, que cada vez que se ejecutaba este proceso de colegiación, lo hacíamos de una manera digital, pero luego lo imprimíamos y lo almacenábamos en físico. Es decir, estábamos llevando a cabo un proceso digital que estábamos almacenando en físico, ¿vale? Con los tiempos de búsqueda que eso me lleva después y una zona de almacenamiento enorme que necesito allí para todos los archivadores. Entonces, ¿cuáles son las líneas de trabajo que identificamos una vez analizado el proceso? Minimizar altas, cambios y bajas presenciales, minimizar el número de interrupciones, digitalizar los expedientes, minimizar los errores de usuario de clientes que estuviesen haciendo ya los procesos de manera digital, ¿vale? O de manera, perdón, online, y luego una estructura de reuniones que nos permitiese, pues, bueno, generar una dinámica de mejora dentro de la compañía. Esta parte de minimizar altas, cambios y bajas, lo que hemos dicho, al final, ¿por qué pasó? Pues por ofrecer la firma digital cada vez que estas personas acudían allí para que la próxima vez pudiesen hacer esa operación a través de la página web y luego pues una estrategia de formación al usuario y una campaña de comunicación para que supiesen cómo hacerlo y de que, bueno, digamos que ayudarles un poco en ese proceso. Teníamos otra parte de minimización de interrupciones que pasó por ver, oye, cuáles eran las preguntas que estábamos recibiendo cada vez que nos estaban interrumpiendo con una llamada y lo que vimos es que el 80% de las llamadas que estábamos recibiendo eran llamadas repetitivas que podían contarse, o sea, que podían contestarse con unas respuestas estandarizadas, ¿vale? Entonces aquí, ¿qué hicimos? Pues hacer una zona o una parte de preguntas frecuentes dentro de la página web, desarrollar un pequeño chatbot y luego una centralita de llamadas que pudiese dar una contestación automática a varias de las preguntas que se recibían y únicamente pues, desviar la llamada en caso de que fuese estrictamente necesario, ¿vale? Por otro lado, teníamos la digitalización de los expedientes, ¿vale? Al final aquí teníamos muchas opciones de digitalización. Podíamos únicamente escanear el documento y almacenarlo dentro de un repositorio o podíamos extraer la información que estaba en cada uno de esos documentos y almacenar, digamos, el dato en una base de datos. En este caso, consideramos que era más oportuno hacer esa segunda parte y entonces aquí lo que desarrollamos es un pequeño RPA, ¿vale? Los RPAs, como hemos dicho, que es automatización de procesos administrativos, lo que tienen también a veces son una parte de reconocimiento de caracteres, ¿vale? Entonces yo escaneo un documento, paso ese documento por el reconocimiento de caracteres o de imágenes y ese RPA es capaz de extraer toda la información que hay en ese documento para luego trasladarla y construir una base de datos. Y luego, por último, teníamos... Bueno, por anteúltimo teníamos la parte de minimizar los errores de usuario, que aquí básicamente pues, pasaba por establecer un pequeño sistema anti-errores dentro de la página web. Es decir, oye, que yo cuando introduzco los datos dentro de la página, si el sistema detecta que ya estoy haciendo algo mal, pues que me lo diga, que me lo marque en rojo, es decir, que no me permita a mí meter esos datos erróneos cuando ejecuto el procedimiento. Y por último, ahora sí, esta parte de gestión diaria, que nosotros llamamos Kaizen diario, que es dar una estructura de reuniones dentro de la compañía para identificar los problemas del día a día, darle solución de la manera más ágil posible y mejorar la productividad de los equipos, ¿vale? En esta parte empezamos por unas reuniones físicas, que es lo que solemos hacer, y luego pasamos a unas reuniones digitales basadas en el ecosistema de Microsoft Teams, que tiene muchas herramientas que a nosotros nos permite pues, generar allí paneles virtuales y de gestión de equipos de una manera rápida. Esto me lo voy a pasar. Vale, y entonces por último, lo mismo que antes, lo que hicimos es construir un poco ese plan de transformación, priorizando pues, las actividades que mayor impacto y retorno tenían. Y bueno, esto es lo que os quería contar hoy, así que ahora resolvemos cualquier duda que tengáis o discutimos las partes que no tengamos claras. No sé si tenéis alguna pregunta. Vamos allá. Una pregunta. En el caso anterior, donde
¿Te refieres a la parte del mes? Sí. No llegamos a definir herramienta, porque priorizamos otras actividades, ¿vale? Y ahí nos quedaba elegir la herramienta correcta. Sí que aquí tenemos muchas opciones, ¿vale? Hay veces que vamos directamente a una solución MES, ¿vale? Una solución ya desarrollada dentro del mercado, o podemos generar un proyecto pues de IoT dentro de la compañía. Es decir, yo hago o pongo los sensores necesarios, sensorizo la máquina con las cosas que yo creo que son absolutamente necesarias y luego esa información la paso a una plataforma IoT donde la consumo a través de unos indicadores y demás y construyo solo las partes más críticas de mi proceso, ¿vale? En este caso lo que sabíamos es que teníamos esa necesidad y lo que hicimos es un poco el listado de las funcionalidades básicas que teníamos que cubrir, pero luego no se llegó a implantar esa solución. Hablaste antes de Celonis. ¿En qué caso o si lo utilizasteis? Vale, pues Celonis lo hemos utilizado para... Ah, vale. Repito, que desde Sí. la transmisión no se escuche, ¿no? Correcto. Cuando Sí, aquí usasteis tenemos, nosotros dentro Celonis. de Kaizen, tenemos un departamento específico que se dedica a toda esta parte de analítica de datos y hacen uso de este tipo de herramientas, ¿vale? En proyectos. Entonces, realmente ese tipo de aplicación la podemos utilizar en cualquier proceso que esté bien gestionado a través de uno de nuestros sistemas de información, ¿vale? Pero que sí que tenemos que tener claro que la información que estemos registrando sea correcta, es decir, que esos datos estén previamente filtrados. Yo conozco el caso específico de un proceso de compras en el que se hizo ese mapeo del proceso de compras y lo que veíamos dentro de Celonis eran los reprocesos que teníamos en ese proceso, ¿vale? Pero sí que os recomiendo que echéis un vistazo porque es una herramienta muy potente. Vale. ¿Alguna cosilla más? Yo preguntaría cuestiones más de enfoque estratégico, ¿no? Para las empresas en el proceso de transformación digital, que fue lo que me atrajo a venir hoy, ¿no? Kaizen ya lleva 30 años trabajando, en fin, hay toda una historia detrás de la compañía y de sus métodos y la metodología. Pero estoy más preocupado por una cuestión de qué está pasando ahora con el proceso de la real transformación digital que supone todos los procesos de automatización generalizados, ¿no? Es decir, que hasta ahora, pues determinadas industrias habían robotizado sus procesos, etcétera, o parcialmente sus procesos, pero evidentemente ahora estamos abriendo un nuevo escenario en el que cualquier directivo empresarial, cualquier empresario, tiene que abordar, por razones de competitividad, procesos de robotización, tanto de procesos o de tipo virtual, como tú dijiste, desde el punto de vista de la administración y la gestión del dato, ¿no? Entonces, me gustaría saber, por tu experiencia y cercanía al mercado, cuál es tu impresión al respecto, porque ahí, desde el punto de vista empresarial, está generando o va a generar un alto grado de inseguridad futura, porque a la vez que se está produciendo eso en el mundo industrial, geopolíticamente hablando, se está produciendo también un dominio del dato como parte de una guerra digital internacional, ¿no? Una frase que dijiste aquí, la leí este fin de semana respecto a la estrategia que tiene China en relación a los datos, ¿no? A lo mejor no tiene tecnología para manejar datos, pero los están almacenando para cuando lleguen a esa evolución poder hacer uso de los mismos. Poder hacer uso de los datos, ¿no? Entonces, claro, sí, meter en las empresas todos estos procesos de transformación digital, cualquier empresario que conozcamos cualquiera, debe estar preocupado, ¿no? Porque todos sus procesos, todos sus datos, etcétera, están aquí, viajando hacia no se sabe dónde, ¿no? En unas nubes que no se sabe, ¿no? ¿Cuál es tu impresión desde ese? Porque si soy poco digital, protejo mi empresa. Si soy excesivamente digital, a lo mejor estoy poniendo en vulnerabilidad total mi empresa. Sobre todo si es una empresa que ha mejorado sus procesos, ¿no? Y sus habilidades en cuanto a productos, etcétera. Vamos, es una palabra que acojona, ¿no? Sí. ¿Cómo dominas, ¿no? Hay un caso paradigmático.
es muy importante para la salud pública del futuro la gestión del dato de los sistemas públicos de salud. Se lleva gastado por parte, por ejemplo, en el caso de Sergas, voy a poner una cifra, pero en los últimos 10 años no ha bajado de 20 millones de euros gastados en tecnología digital para aplicarlo al sistema público de salud. Nunca se habla de los datos. Siempre los datos son privativos, no sé qué, etcétera. Pero es de una magnitud económica brutal. Europa está preocupado por eso y está gestionando el tema de los datos, ¿no? ¿Quién se hace con los datos? Porque la inteligencia artificial del futuro para el tratamiento de la salud va a ser absolutamente algorítmica, robótica, etcétera, ¿no? Claro. Entonces, Sí, ¿tú a crees ver, que hay algún consejero que está preocupado por proteger sus datos? por supuesto. Supongo que sí, pero muchos tecnólogos por allí trabajando, que a ver quién los controla. Es una pregunta que me hago, ¿no? Sí. Estratégica. Por eso, contar con tu experiencia me... Vale, a ver, por supuesto, el tema de la ciberseguridad y la protección ante el robo de esa información o hasta incluso digamos, el poder parar nuestra empresa de una manera remota a través de un ciberataque es algo que evidentemente deberíamos tener en consideración. O sea, eso por supuesto, ¿vale? Entonces, ¿por qué o qué deberíamos hacer para evitar esto? Primero, tener una estrategia de ciberseguridad clara, un plan de ciberseguridad claro, en el que lo primero que hagamos es identificar cuáles son los datos clave de mi negocio, ¿vale? Y cómo voy a gestionar esos datos, cómo los estoy compartiendo, a través de qué sistemas se están moviendo y si esos sistemas son seguros, ¿vale? Yo ahí sí que necesito tener un proceso iterativo de análisis, es decir, me cuestiono cómo es el proceso ahora, por dónde va, cuáles son las vulnerabilidades a las que me estoy enfrentando a día de hoy e intento atacar todo lo que identifique. Pero eso no puede quedar ahí. O sea, yo necesito hacer una siguiente iteración. Una vez que he hecho eso, me lo vuelvo a cuestionar, Tenemos que tener mucho cuidado, sobre todo, con los desarrollos e integraciones que hagamos nosotros dentro de la compañía. Normalmente, si yo trabajo dentro de un mismo sistema, no tengo muchos problemas. El problema viene cuando empiezo a desarrollar esas integraciones, cuando me conecto o conecto distintos sistemas dentro de planta con los que tengo en la parte de IT, y ahí sí que es verdad pues que tengo que desarrollarlos siempre teniendo en cuenta esa pata de la ciberseguridad y de la gestión del dato correcta y de realmente solo compartir y solo pasar los datos que son relevantes y que van a tener un impacto en el negocio y los otros, o que son críticos, tenerlos bueno, pues bien gestionados y de manera segura, ¿vale? Que aún así, evidentemente, no tenemos la certeza de que esos datos están protegidos, que van a hacer que otras empresas pueden hacer uso de los mismos. Sí, tenemos esa... puede ser, ¿vale? Al final no lo sabemos, pero es a lo que podemos aspirar, o sea, a lo que podemos llegar. De todas maneras, Marcelino, yo creo que lo que está planteando es muy claro, pero cuando se habla ahora a nivel europeo, digo, de resiliencia, pues hay que entenderla no solo como la resiliencia física de materiales, es decir, pues no tenemos chips, porque todos los chips se hacen en Taiwán, o se hacen en China, sino efectivamente como resiliencia de información. Es decir, porque hay un momento en que lo físico es clave, pero lo no físico, la información, el dato, como tú bien dices, y en determinados casos, como puede ser el de la sanidad, no digamos, quiero decir, es hiperrelevante, ¿no? Entonces, yo creo que esa resiliencia hay que verla, digamos, efectivamente, no solo en la parte física, sino en la parte, pues eso, de información. Yo creo que esto no funciona. ¿Funciona? Que Hola. La gente de casa escuche. Si no, los que están conectados. Es para la parte... Aquí Y no sé... Es para la parte virtual, por eso no me muevo de aquí. Sí, si no escucha un Debe silencio. ser que queda bonito, ¿no? No se ha identificado el usuario. No se ha identificado el usuario de la página, que es lo por donde hay que empezar. Identificar el usuario. Por eso no me muevo de aquí, que me vean bien en casa. No, pero el tema es que es más relevante de lo que parte. Ya no Sí. es un tema policial de que me roban los datos. Es que yo ni siquiera sé qué datos me pueden estar robando. Exacto, ese es el primer análisis. Sí, sí. Entonces, bueno, y robar es una palabra también un poco curiosa, pero yo estoy pensando
todo el cuerpo de entidades, empresas tecnológicas que están implementando soluciones en grandes compañías donde los procesos robóticos y los procesos virtuales estarán a la orden del día, y no hay ninguna barrera. Lo que ocurre es que si tú tienes una empresa pequeña y fabricas aquí en Vigo para la industria automóvil, auxiliar, etcétera, o sea, trabajas y tal, te vas a poner a hacer muchos procesos de digitalización, estás poniendo en vulnerabilidad a tu empresa, porque ni siquiera sabes lo que te puede probar, ¿no? Y eso puede ser un cambio cultural importante, pero no lo sé. Pero no solo eso, Marcelo, yo creo que has dado un tema importante y es si realmente en cuanto has digitalizado todo y has definido todo el proceso y te lo ha hecho un consultor externo, has perdido la ventaja competitiva que tenías. Esa es la cuestión realmente clave, si la ventaja competitiva radica en mientras no se puede estandarizar, porque esto no deja de ser un proceso de estandarización que luego se puede replicar 1000 veces. Y mientras es más intuitivo, más depende de las personas, es donde está. Pero en moda funciona a veces, ha funcionado bien, porque va tan delante el líder que es difícil seguirle a pesar de eso, pero se le acaba consiguiendo replicar. Yo creo que ese es uno de los puntos estratégicos clave en todo esto. Es decir, cuando se es capaz de definir el proceso, ya deja de haber una ventaja competitiva, ya está plasmado. Entonces ahí se empieza a ver simplemente ventaja únicamente por el tamaño y porque no sean capaces de tener músculo para hacer eso mismo, aunque se sepa cómo hacerlo. La pyme posiblemente tenga más dificultades para ir por esta vía. Más gasto de conocimiento. Teniendo en cuenta que la empresa se resiste, que antes hice ese planteamiento y me parece que es así, es decir, hay una resistencia altísima para pagar el conocimiento. Es decir, aquí quieres hacer una casa y vas a hablarle a un delineante que te haga una raya y tal, no contratar a un arquitecto para que te diseñe una casa. Porque te cuesta trabajo pagar un arquitecto. O un arquitecto, por un caso, vamos. Creo que asumimos todo. En la empresa es muy natural que nadie quiere, yo suelo decir muchas veces, de que al tipo aquel que vendió el primer ordenador que dijo, mira, tú le das aquí una tecla y te sale todo. A ese lo debían haber fusilado. Fusilado. No, directamente fusilado. Usted es un mentiroso. Le das aquí esta tecla y te sale todo por la ventana. Mentira, ¿no? O sea, no había esa capacidad de análisis. Yo no me dedico a la consultoría hace años ya, pero es que seguimos vendiendo lo mismo, joder, ¿entiendes? Es decir, si una empresa tiene una caja negra, tiene la hoja de pedido y un albarán de salida, pero dentro no hay ningún sistema, flujogramas de procesos, no hay documentación, no hay implementación de soluciones tecnológicas, o sí las hay, pero está protegida allí dentro, eso no será porque quiero prever o poner fuera de la vulnerabilidad a mi empresa. ¿Comprendes? Fíjate que yo soy muy tecnofílico, es decir, que me gusta el avance. Pero la verdad es que estamos entrando en una guerra. Fíjate, TikTok está siendo prohibido, ¿no? TikTok. Huawei. ¿Quién compró un equipo Huawei? Lo que pasa es que si tú no inicias ese proceso de transformación, hay muchas veces que lo que vas a dejar es de ser competitivo. Esa es la pregunta. ¿Vale? Entonces, eso es lo que tienes que ver. O sea, realmente tú puedes ser competitivo sin contar con esas nuevas tecnologías. La respuesta es no. ¿Vale? Entonces, ya no es algo que te puedas cuestionar. Esa decisión ya la has tomado. Esa decisión ya la has tomado. Y ahora lo que tienes que hacer es, oye, ¿cómo construyo realmente un plan que tenga sentido? ¿Vale? Porque sí, entiendo lo que dices, realmente cada vez somos más vulnerables y entiendo esa reticencia al uso. Que no que la tengas, o sea, la reflexión de tener esa reticencia, pero realmente eso no es una opción ahora mismo. O sea, yo ahora mismo sé que lo tengo que hacer y la cosa es el cómo lo hago. La palabra clave es la productividad, ¿no? Exacto. Es decir, la productividad, desde que se inicia el capitalismo, ¿no? Hay un factor trabajo y un factor capital, que es el denominador de un quebrado, que es producción realizada dividido por esos dos factores. Durante 300 años el capital y el trabajo han vivido en una confrontación. El capital no quiere trabajo, el trabajo es necesario para hacer, pero es que ahora
están ganando la partida. Es decir, están ganando la partida porque ya he oído decir que más del 50% de todos los procesos industriales ya están robotizados o semi-robotizados. El 50%. He oído decir eso. No, la verdad que no. Está, del primer nivel, ¿no? Tenemos ahí algún robot que hace... Claro, pero bueno. Pero ya estamos aquí. Por lo tanto, el denominador, el factor trabajo lo estamos viendo todos los días, ya no hace falta trabajadores para trabajar. Entonces acabaremos siendo totalmente robotizados. Puta madre, es así cojonudo porque entonces yo me dedico a un tío en mi gama de golf. Pero no lo sé, quería comentar respecto al tema de las herramientas de digitalización, por la experiencia. Veo cosas que realmente no se hablan, pero realmente están ahí detrás. Por ejemplo, cuando se va a implantar un mes, todo director de planta o responsable de producción, todos tienen algo. Algo es un PLC, un programita que meten en una base de datos, pero eso no es una visión 365 y una compartición de la información en tiempo real. No tiene nada que ver con un mes. Entonces, cuando tú vas a meter un mes, por ejemplo, primero tienes que analizar qué es lo que tienen ellos instalado. El DIT o quien lo hizo con su mejor intención va a ser el primer stopper. Porque en cierto modo mejorar eso, es decir, es reconocer no lo he hecho bien, que no es así realmente, ¿no? Es darle valor al control de la planta. Lo mismo pasa con el tema de un GEMAO, porque pues, SAP implanta su RP, tiene su módulo de mantenimiento, no tiene nada que ver con un GEMAO dedicado de una empresa pues, que lleva 20 años, 30, desarrollando GEMAOs, tanto para facilities como para industria. Lo mismo pasa con el famoso módulo que casi ninguna empresa tiene resuelto, que es el MRP. Tú controlas la producción, controlas el mantenimiento, controlas los costes. Secuencio la producción en la máquina, pero es que para secuenciar antes tengo que saber que para que eso esté ahí, antes pasa por una hoja de ruta, si es un proceso complejo, y a lo mejor hay algún elemento que el aprovisionamiento son 3 meses y ahí empieza la planificación. Claro, un MRP de este calibre, hablamos de implantaciones de 100, 180.000 euros. No sé si me explico. Entonces, digitalizamos, controlamos la producción, tenemos costes en el RP, pero siempre, mi experiencia es que siempre falta algo. Y cuando hablamos de ya la cadena logística entera al proveedor al cliente, pues tengo una herramienta buenísima y resulta que al proveedor le doy la opción de que me meta lo que es información relacionada a lo que yo le compro en ese portal, ya de alguna manera tenemos que ser conscientes de que hay que costear eso, o a lo mejor el proveedor le pasa eso con otros clientes y tiene que manejar distintas aplicaciones para poder estar en el ciclo, digamos, de la trazabilidad de la parte logística. Y bueno, lo que entiendo yo es que, en general, puedes llegar a un grado de digitalización que beneficia a todos elevado, pero siempre hay cosas que no se van a poder resolver en un sentido, digamos, correcto. general. Y tienes que saber cuál es el retorno de la digitalización de ese proceso. Porque lo que tú comentas, oye, yo puedo tener un MRP brutal que me cuesta 180.000 euros, ¿qué retorno tiene eso para mí? ¿Vale? Te lo tienes que plantear. Porque evidentemente todas las herramientas estándares de mercado y más potentes te resuelven muchas de las necesidades que tú tienes, pero claro, ¿a qué coste? ¿Cuál es el beneficio real o cuál es el retorno que tú vas a obtener de eso? Y eso es algo que te tienes que cuestionar, porque igual ese MRP es brutal, pero con conseguir un 10%, tu más half es un 10% de lo que te ofrece eso, a un coste de lo mismo, un 10% o bueno, un 90% inferior. Cuando hay una jornada de plena cadencia, el cliente te paga por una pieza en una máquina, te está pagando por un ciclo. Tú en interno después puedes haber mejorado ese proceso. Claro, al final a la hora de vender o a la hora de cobrar, para entendernos, trabajas sobre el precio pactado que está en el RP y en el escandallo. Pero tú a nivel interno estás manejando tu mejora sobre un tiempo que deberías tener actualizado. A mí de nada me vale el tiempo que esté en el escandallo si yo realmente he mejorado mis procesos pendiente de una nueva, digamos, validación. Pero sé que he mejorado. Entonces, bueno. Podríamos hablar aquí de mil cosas, pero en el día a día de la fábrica. Yo añadiría algo más, y es que al final, efectivamente, esta implantación del RP podemos estar hablando de 100, 200.000 euros, pero luego el modelo de negocio de estas tecnológicas ha cambiado tanto que prácticamente ahora sí haces una inversión inicial, pero después te toca pagar un poco de por vida, por así decirlo, una suscripción de los módulos. Y es una de las dudas que nos surgen a nosotros ahora en este proceso en el que nos queremos transformar. Estamos analizando los procesos y viendo cuáles son las herramientas más idóneas en las que queremos montar nuestros sistemas
para luego poder trabajar. Y resulta que tú dices, bueno, el Office 365 es muy buena herramienta, el SharePoint, yo voy a montar una intranet maravillosa, perfecta, que me va a cumplir con todo, pero es un servicio que estás pagando por un año, por una persona que no sabes cuánto te va a cobrar el año que viene, ni dentro de 10 años, ni dentro de 5. Y el problema que veo yo ahí es que tampoco tenemos poder las pequeñas empresas de negociar, ¿vale? Porque yo he intentado negociar con ellos, oye, pues ya que voy a montar este sistema, negociemos un precio base por los próximos 5 años y no te encuentras respuesta por parte de ellos. Entonces, claro, estás montando toda tu estrategia empresarial de eficiencia y de producción en unas herramientas tecnológicas, porque, claro, hacerlo in-house se supone que es mucho más caro, no vas a estar al día, las tecnológicas siempre se están moviendo, están mejorando sus procesos. Y si tú pagas la suscripción, claramente vas a ir mejorando con ellos. Pero no sabes cuál va a ser esa suscripción dentro de 5 años. Y yo estoy viendo que ya no es solo una suscripción del 365, es que es la suscripción de la plataforma de recursos humanos, de la plataforma de no sé qué. Solo estoy hablando de servicios generales, ni siquiera me metí en producción. De temas administrativos. O sea, ya a mí se me juntan 5 o 6 suscripciones anuales para crear un buen sistema en el que todo está sistematizado y todo esté producido, pero claro, tú me dices, ¿cuál es el retorno? Pues que como no lo sé, porque tengo que pagar todos los años, a mí, por ejemplo, AutoCAD, que es el Autodesk, que es una herramienta con la que trabajamos habitualmente, en los 2 últimos años me ha subido un 20%, un 24% creo que vi el otro día. Entonces, estás un poco atado también a eso, estás montando todo un sistema en algo que te estás atando y te estás anclando, y para mí es uno de los grandes problemáticas que yo le encuentro a todo esto, ¿no? Porque ¿qué pasa si luego me quiero ir? ¿Qué pasa si la suscripción luego no me vale? Tengo todo montado allí, ¿qué hago? Vale. Bueno, lo que comentas, sí que es verdad que ahora mismo normalmente la mayoría de estos proveedores están funcionando por suscripción, ¿vale? Sí que no difiere mucho de lo que había antes, porque realmente antes tú pagabas por la compra de la licencia en sí, pero luego pagabas un fee anual por ese mantenimiento, ¿vale? Entonces al final hablabas de un 20% anual por el mantenimiento de esa herramienta. Entonces sí que es verdad que aquí no estamos muy lejos de lo que teníamos antes, ¿vale? Yo creo, ¿cuál es el reto? O sea, lo primero es cuestionarte si realmente necesitas esas herramientas y si son críticas para tu negocio. Si es algo crítico que tú necesitas utilizar, vas a tener que pasar por ellas, si no, no. El tema del coste, ahí no tenemos una palanca para poder ajustarlo, vamos a tener que adecuarnos a la realidad del mercado. Entonces, yo lo que te diría es tener muy claro cuáles son las herramientas que necesito y hacer uso de ellas, y las otras, pues cuestionarme si puedo construir algo en interno que me ofrezca o me dé solución a ese problema con un coste más barato, pero siempre teniendo en cuenta que lo voy a tener que mantener yo. Y eso sí que es verdad que implica también una mayor dificultad, porque tú cuando te suscribes a ese tipo de servicios sabes que eso va a estar mantenido, que va a funcionar, y cuando tienes algo interno, de repente desaparece la persona que ha creado esa pequeña herramienta y se acabó, ¿vale? Ya nadie sabe cómo utilizarlo y ahí sí que tienes un problema real, porque en la otra vuelves a pagar y es muy posible que puedas hacer uso de los datos que tenías antes porque esos te los tienen que devolver, ¿vale? Pero en el interno ahí estás perdido, ahí necesitas dedicar recursos internos a investigar qué es lo que esa persona desarrolló para ver si puedes hacer algo y no perder todo lo que tenías. Pero bueno, sí. Entiendo que es una preocupación. Sí, a mí me preocupa, ahora mismo estamos viendo y, bueno, pues al final entraremos por el lado que tú dices, no me queda otra porque no me voy a poner a desarrollar algo que ya está hecho. Pero es verdad es que siento que hay poca posibilidad de negociación o de ver un poco qué es lo que voy a tener que pagar en los próximos años, cómo me va a subir, cómo me va a incrementar, cómo puede impactar. O sea, veo poco claro el impacto, entiendo que habrá un crecimiento paulatino del valor de las licencias, pero yo no sé si al año que viene me quiero subir un 50% y tengo que también pasar por el aro, ¿no? Es una cosa que, no sé, una incertidumbre que no estoy tranquila. A lo mejor hay una solución en la clusterización empresarial. Precisamente la cluster podría ayudar a las empresas a sindicar y probablemente. De alguna manera los proveedores de tecnologías de la información y tal ya han hecho ese esfuerzo, ¿no? de preparar aplicativos, soluciones específicas para tipos de empresas, ¿no? Conozco el caso
de una empresa que tiene prácticamente todas las empresas de un determinado sector, son clientes de ellos, ¿no? Y por supuesto además aprenden todos de todos, ¿no? Y de alguna manera es una especie de clusterización que lo hizo una empresa proveedora, ¿no? Y que se ha hecho su ERP especial para ese sector, etcétera, todo el mundo está encantado, etcétera, y la vulnerabilidad es relativa, ¿no? Porque tienes quizás sea la salida, que las empresas cooperen en ese tipo de suministros para evitar la mega compañía, Oracle, el SAP, las licencias de SAP, bueno, acojonan a cualquiera, claro. Es decir, puede costar 200.000, ¿qué dices? 200.000 por hora, o en fin, sabéis lo que digo, ¿no? Pero yo creo que la solución puede estar en la cierta clusterización, que compre las cosas de manera sindicada. El mercado, amigo, este es el mercado. Como dice el otro. Estamos probablemente en una película de ciencia ficción, aunque llevamos muchos años, en 1950, un poquito más adelante, y en el momento en el que pienso que la digitalización deja de ser un instrumento y por sí es el vehículo de conducción de las personas, podríamos decir, de los planos en interacción del trabajador, del patrón, no sé cómo se llama, ¿no? En términos así de empresa supermoderna, no sé si se han resituado o no. O sea, cómo se va un poco condicionando todo y al final, pensando en lo que él decía, ¿no? que se convierte todo en un mare magnum de datos que están ahí, quién posee o quién los custodia o quién los regenta o quién los distribuye. En el momento en el que deja de ser por sí el instrumento, ¿no? para que la cadena de producción vaya adelante y tal, pues es la propia digitalización la que es negocio. Y ahí nos encontramos con el gran problema. Bueno, y una vez que ya esté todo, pudiéramos decir, no orquestado para que como negocios, ¿no? Como estamos ahora en ese punto, hay grandes empresas de bancos de datos que se están transfiriendo, que se están, están gestándose a sí mismas, ¿no? Que están captando toda la información de los servicios públicos de salud, de los privados, de no sé qué, cómo se establecen vías colaborativas, pero por otro lado está como ese gran problema, ¿no? En los lapsos, en los momentos de transferencia, de movilidad de todo ese entramado, el juego de la fagocitación, ¿no? Y hasta qué punto lo que puede ser una trayectoria hacia el futuro no se convierte en espacios visibles, invisibles, espacios de movilidad y de inmovilidad. Y al fin y al cabo lo que se genera es la macroventa, ¿no? de la vida y por lo tanto pues la gestión de la validación y de la censura, por llamarlo de alguna manera. No sé si me explico. O sea que no sé, tenemos que seguir aprendiendo a vivir con más oxígeno, con menos oxígeno, con el sol que nos queme, que no sé qué. Hay gente que está en lugares terribles, con guerras, y hay unos problemazos, y en otros lugares no tanto. Bueno, aquí estamos. Y en ese fluir, ¿no? hacia ahí, yo veo que es un momento muy delicado, ¿no? y extremo para intensificar la visión protectora, ¿no? de la libertad, precisamente de esos cajones estancos, pero de un modo poroso, real y no... o sea, que no, están los peligros de entender la capacidad de acción, ¿no? Bueno, no hay ningún problema por la curiosidad, entro aquí a esta empresa, a la otra, o no sé qué, ¿y estos datos dónde van? Estamos trabajando y no sabemos qué está pasando con esto. Nos dicen, hay soluciones digitales, hay esta pequeña contingencia, establecemos este parámetro a aplicar y, bueno, más o menos salvamos el pellejo, ¿no? Porque como es una solución digital, estamos todo el mundo tranquilo, que respire y todo va para adelante, porque se aplica el paliativo, ¿no? Como la medicina, ¿no? Estamos ahí, la medicina, la farmacología para que, pudiéramos decir, la línea de tiempo permanezca en sí. No desituada, no tal, con todas las problemáticas que puede eso incorporar a la gestión, pienso yo, que es, no sé, más vulnerable, ¿no? Que es la materia viva. Con cerebro, sin cerebro, como sea.
y todas las complicaciones médicas, sanitarias que tiene. El concepto yo creo que está cambiando ahora porque durante muchos años se empezó con la parte de la robotización de las líneas industriales, que sufrimos puestos de trabajo, familias, porque está un poco pues, dando una eficiencia en lo que es el proceso, digamos, ¿no? Pero claro, ahora con todo el tema de machine learning, inteligencia artificial, algoritmos, ya llegamos al punto de evitar, ya nos vamos a la capa de los mandos intermedios o mandos con tomas de decisiones. O sea, que prácticamente podemos llegar a un punto en que hay un cero o un director, para entendernos, y con un sistema muy potente de toma de decisiones en función de una serie de datos y variables, más la parte de la capa más bajo nivel de automatización y estilo operario. Estaríamos en un caso ya... Claro. Es a lo que se tiende realmente, pero para mejorar la eficiencia... Claro, lo que pasa es que ahí estás hablando ya de un proceso que no solo está automatizado, sino que está automatizado de una manera correcta, que el dato que estás generando es correcto, que la interpretación y algoritmos que estás generando para hacer ese análisis... Exacto. Claro. En ese caso, sí, estamos hablando de eso. ¿Es la realidad de las empresas ahora mismo? No, no es la realidad, ni muchísimo menos. Seguimos necesitando personas que interpreten ese dato que estamos generando. Estamos en una fase en la que sí que tenemos sistemas MES que nos dan muchísimos datos, ¿vale? Y que en muchas empresas está implantado de manera correcta, pero seguimos necesitando tener una gestión a través de nuestras personas e interpretación de esos datos de manera diaria para ver cómo seguir mejorando. Y ese análisis que hablas, de ese análisis prescriptivo, ¿no? Que casi ni siquiera el CEO, ¿no? Casi ya haces ese análisis prescriptivo y encima lo ejecutas, haces el cambio en el proceso y se acabó. Está un poco lejos. Yo creo que aquí, en el debate, lo que subyace es dos necesidades distintas. Empresas más grandes o líderes y empresas con necesidades distintas. Hay quien está contratando directamente horas de ingeniero, de programador, para solucionar sus problemas, que son las grandes empresas fundamentalmente. Y las pequeñas, y lo decía antes una persona que intervenía, lo que necesitan es un producto llave en mano. Necesitan que se paquetice eso. Y ahí es donde está realmente la clave de todo esto. Es decir, yo no confío tanto como Marcelino en la consorciación de la compra vía los clientes, sino que eso tiene que ser un trabajo que venga fundamentalmente de las consultoras y las tecnológicas hacia abajo en una diversificación de su negocio. Empresas como Kaizen, a los que, por cierto, aprovecho para recomendar vivamente porque son gente excepcional, pero otras tecnológicas también, realmente con ese conocimiento que tienen de cómo han resuelto el problema en los líderes, hay una línea de negocio que es estandarizar eso y ser capaz de ofrecerlo como un producto más cerrado a una empresa más pequeña que no tiene capacidad ni siquiera para saber lo que necesita. A veces no lo sabe. Sabe que lo que quiere es la caja negra, de que entra por aquí el input y sale y queda resuelto y a mí no me cuentes cómo se hace eso. Frente a los líderes que lo que están haciendo es innovando concretamente en ese proceso interno y ir por delante. Y ahí es donde está la clave de todo esto, en mi opinión. Es decir, los grandes compran minutos de expertos para un sistema de prueba y error continuo para ir solucionando temas y ir avanzando y seguir siendo líderes, y los que van de seguidores lo que tienen es que una parte de esa solución ser capaz de implementarla y mejorar su eficiencia por esa vía. Y yo creo que ahí está la clave de todo. Pues hay una pregunta que me surge, que a lo mejor alguien lo tiene claro, y es una pregunta desde el punto de vista ECOFIN, económico-financiero, ¿vale? No desde el punto de vista tecnológico ni desde el punto de vista... No te voy a tener ahí parada, ahí, sujetando el micrófono. Y es una pregunta desde el punto de vista ECOFIN. Y tiene relación un poco con toda la discusión que estamos teniendo ahora. Y es el tema de los datos, ¿no? Porque la herramienta, tú al final la herramienta tiene un valor relativo, realmente. O sea, tú puedes cambiar de RP, puedes cambiar de tal, igual que pues puedes cambiar de un torno a otro torno o de una herramienta física a otra herramienta física. Pero ¿qué es lo que realmente tiene valor? Pregunta. ¿Qué es lo que tiene valor? ¿Quién me contesta? Para mí, lo que tiene valor son los datos. Es decir, realmente el valor está en los datos. Y claro, yo un poco la pregunta que me pongo es, ¿nosotros realmente activamos ese valor en los balances? ¿No son los tiempos
¿Sabes? Activamos ese valor porque eso es conocimiento, ¿eh? Lo que pasa y al es final, que el dato y al tenemos... final lo que te va a diferenciar o lo que va a diferenciar a una empresa de otra, en definitiva, es el conocimiento. La herramienta la cambias, coño. Y perdón por la interjección, pero es que quería decir que la herramienta la cambias. Pero quiero decir, la información, el talento, el conocimiento, lo que puedes obtener de ahí, ¿dónde está? Está en base a los datos. Antes hablaba Marcelino, creo, del tema de la sanidad, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues, ¿qué es lo que vale ahí? Pues es que es los datos. Sin datos no hacen nada. Y el valor que puede, vamos, asociado a ti y tal, pues son tus datos de sanidad. Y creo que en general, en relación con los procesos, pues los datos al final es la base, ¿no? Es crítico. Ahora, eso se activa. Alberto, pero el dato es un valor muy efímero. ¿Eh? Es un valor muy efímero. Coño, que es un valor muy efímero los datos, no fastidies. No vale nada. Y hay una parte muy importante que es saber qué dato y para qué. Bueno. ¿Vale? Porque... El dato es cemento, el dato es ladrillo, el dato es un cable. El dato no es nada que tú puedas utilizar si normalmente es el resultado detrás del dato. Da igual, la herramienta es algo circunstancial, evidentemente, pero el dato por sí solo no vale nada. Tú lo puedes tener, pero si no le sacas un resultado, ¿para qué lo tienes? No lo puedes ni activar. ¿Cómo lo puedes activar? Desde el punto de vista de generar conocimiento, de generar riqueza. A eso me refiero. El dato es el ladrillo que te permite generar conocimiento. Y antes hablábamos de la ciberseguridad. La ciberseguridad es un aspecto importante, es decir, la vulnerabilidad del dato. Pero la utilización del dato, hoy la tendencia es empezar a utilizar bases de datos federadas. ¿Qué es una base de datos federada? Una base de datos de volumen mundial, enorme, de Big Data, que tú puedas gestionar de manera anónima. Entonces, a día de hoy los proyectos europeos ya se empiezan a diseñar con datos en bases de datos federadas. Ejemplo, si tenemos datos de sanidad en un montón de sitios, esos datos son anónimos, tú los utilizas y después les devuelves un resultado. Eso es una base de datos federada. Yo creo que os falta un poco la visión. Perdonadme. El dato es el alimento del algoritmo. Es lo que va a determinar la capacidad de resolver automáticamente el proceso. Por lo tanto, el dato es algo, no es un ladrillo, es un alimento. Sin ese alimento, el algoritmo no funciona. Pues es a lo que me refiero. Eso tiene un valor. O sea, un algoritmo sin datos... Un valor incalculable. Un valor incalculable, pues a eso me refiero. Ahora, que haya determinados datos que puedan ser federados, de acuerdo. Pero que todos los datos sean federados y qué tal, lo dudo mucho, vamos, no. Y es un tema donde no quiero intervenir mucho porque tampoco soy experto. Si tú trabajas con Big Data, en ese Big Data lo que tienes es, probablemente el 95% no vale para nada, porque no es utilizable, o al menos hay que trabajarlo y filtrarlo. Con lo cual, es una materia prima, es como decir, petróleo. El petróleo, para convertirlo en algo que valga dinero, tienes que refinarlo, tienes que trasladarlo a algo. Entonces, es una materia prima. Pero no me dirás que el petróleo no vale, vamos, ¿no? Oye, todos los del... Jolín. Es una materia prima que tú puedes disponer y que puedes tener de manera Claro. que tú puedes autogenerar o no. Antes, tú te estás refiriendo a lo que el dato realmente, para poder guardarlo, almacenarlo, tirar de él, tienes que de una manera estructurarlo. Bueno, es que el dato si no lo tienes estructurado, tardas horrores. Y depende de cómo lo estés guardando, pues en base de datos es un tipo Que de luego datos. viene otra parte de la economía del dato. ¿Para qué almacenamos todo aquí? Si necesitamos la centésima parte. En términos de salud hay una estrategia europea del dato. Entrar en eso y comprobar que en términos de salud las enfermedades es cómo diagnostica un médico. Un médico diagnostica por una serie de síntomas, sintomatología, ¿no? Te pregunta, ¿usted qué tal? Tengo fiebre, bueno, pero si tienes los datos de una persona que ha estado enfermo de diabetes, pero tienes los datos de todos los europeos distribuidos por áreas geográficas, tipos de alimentos, cosas vinculadas, cómo se viste, cómo es el tiempo, etc. Todos esos datos asociados a esa enfermedad. El algoritmo va a saber 50 veces mejor que un médico cuál es la enfermedad que tiene. Esa es un ejemplo, pero eso ya no lo que quiera. ¿Entiendes? La empresa que domine
muchos datos de sus clientes, bueno, ahora mismo el marketing está viviendo de datos. ¿Y dónde salen los datos? Bueno, pues de la visa, de los movimientos de las cuentas corrientes, de los movimientos del tráfico de aviones. Los datos son los datos. Es decir, si tú te dedicas al turismo, pues tendrás que saber cómo se mueve la gente en el mundo. Pues aquí, tal, en qué fechas. ¿Qué baja los precios si sube Mercadona? ¿Cómo toma esa decisión Mercadona? ¿De qué baja, qué sube? Coño, pues en base a datos. Por Es tanto, que es así. Por mucho algoritmo que tú quieras, es decir, si no tienes datos, si no tienes la gente que ha comprado, que compra, que no compra. el algoritmo es tomar la decisión. Claro. El señor Roche no va a poner los precios, pero los pone el algoritmo, porque compara los precios de tus competidores, no sé qué, no sé cuánto, etc. Si tiene la capacidad de hacer el embudo de los datos, que es, la discusión es esa. ¿Cómo manejamos los datos? Ahora, no podemos desdeñar el dato. No, eso no sirve para nada, tal. Os dije que hay una guerra digital mundial, Estados Unidos contra China. No está escrito en los papeles, pero es la guerra que se está produciendo. La guerra tecnológica. Y los chinos y los americanos llevan ventaja en la inteligencia artificial. Llevan ventaja, pero los chinos lo que han hecho, y lo he leído este fin de semana en El País Semanal, un análisis muy interesante, decía que los chinos lo que están haciendo es todos esos datos los están guardando para que cuando ellos tengan avance tecnológico que cifran en 10, 15 años, ¿vale? Tienen materia prima. Tienen toda la materia. A ver, ¿para qué te sirve el movimiento de las aves migratorias en el mundo? Para nada, almacénalo. ¿Para qué te sirve a qué hora llegan los aviones a tal aeropuerto? No, de este aeropuerto no, de todos los aeropuertos, a qué hora, por qué incidencia ha tenido el clima. Bueno, joder, el megadato sería, el metadato sería ya las nubes. Las nubes funcionan, ¿no? Pues, imagínate el día que con la capacidad tecnológica que hay, que seas capaz de seguir cada una de las nubes. Y dirás tú, joder, qué chorrada, ¿no? Bueno, pues eso debe ser matemáticamente imposible, ¿no? Controlar una nube. Por lo menos complicado. Creo que ya, pero están avanzando en la meteorología, están avanzando en el conocimiento del comportamiento del clima de una manera muy precisa. Y llegará el día que porque tenemos una capacidad de computación brutal en relación de hace 5 años o hace 10 años. Y dentro de 20 años, ¿qué capacidad de computación tendremos? ¿Cuáles son? Este será bestial. ¿Cuáles son los modelos? No, podemos pasar, pero bueno, ¿Qué modelos de sociedad? ¿Cuáles son los modelos de futuro, los modelos de sociedad? Yo recuerdo cuando estudiaba, pues por un lado está el desarrollo de las sociedades de la información y de la comunicación, y luego están las sociedades del conocimiento. ¿Hasta qué punto se va a encontrar, digamos decir, la vía doble, estrecha, como sea, en paralelo, para que se pueda discriminar el dato que sea innecesario, por temporal, por lo que sea, y realmente se constituye lo que plantea una estructuración realmente favorable para la minimización, sobre todo de desperdicio y de basura digital. Yo creo que uno de los grandes, hay muchísimos problemas con la basura. Ya hemos fagocitado a Fernando. Y eso que tenemos una pregunta del mundo virtual, ¿eh? A ver, nos preguntan, los que están a través del ordenador, nos preguntan a ver si con el avance ahora de la inteligencia artificial es conveniente o no empezar a guardar datos de cara a utilizarlos en el futuro, ¿vale? Entonces, que es un poco todo lo que estamos hablando ahora. Yo es que ya me coge viejo, pero si fuera joven... Que sería, te podemos contestar con la grabación de los últimos 5 minutos. Tú lo contratarás con un centro de proceso de datos, pero los datos, la propiedad de los datos que contratas son tuyos, no son del centro de proceso de datos, son tus datos, son míos. Y yo cuando si me cambio de centro de proceso de datos, me llevo mis datos hasta ahí. Datos federados, bases de datos federados, para eso existe. Dale, que base de datos federados, dale. Me apunto a base de datos federados. Los proyectos de materia lo que estamos haciendo con eso, con bases de datos federados. Una evolución. Eso es lo que Bueno, si no, era hasta las 11.
No sé si queréis hacer un cierre o no sé cómo... Sí, despide. Pero despedir vosotros. Así. Bueno, a los que estáis en casa os dejamos que la gente tiene que ir ya a trabajar un poco. Venga.